Muy buenos días, chicos. Espero que estén muy bien. Yo aquí trabajando junto a ustedes desde casa, cuidándonos en este tiempo de cuarentena. Y quería especialmente compartirles la clase del día de hoy de una manera distinta y sencilla, bastante práctica, si pudiéramos decirlo así. Y nuestro tema del día de hoy tiene que ver con los pueblos originarios en el Virreinato del Río de la Plata. Estamos viendo todas estos temas que hacen a la historia de nuestro país, de cómo nace nuestra nación, la que conocemos hoy, así como la conocemos. Pero necesitamos ver un poquito cómo fueron los tiempos en los cuales nuestro país se fue consolidando y se fue formando. Nosotros estuvimos viendo en clases anteriores acerca de la llegada de los españoles, qué países integraban el Virreinato del Río de la Plata, y también lo podemos revisar en el video que subí hace un tiempo atrás con respecto a eh, justamente esta semana tan especial que nosotros estamos recordando, que es la Semana de Mayo. Y ustedes hicieron muchas actividades y me las han enviado a través de sus fotos en WhatsApp, así que les agradezco muchísimo y veo que están trabajando muy bien, así que les felicito y les animo a que sigan haciéndolo de la misma manera. En el día de hoy vamos a hablar sobre cómo vivieron los pueblos originarios estos cambios y estas transformaciones que se fueron produciendo en todo el territorio y que los afectó muchísimo a cada uno de ellos. Y lo que le quería compartir en el día de hoy tiene que ver con justamente tres conceptos que son un poco difíciles o raros, por lo menos. El primero se llamó mita, el segundo se llamó encomienda y el tercero yanaconazgo. Son tres palabras un poco raras, pero la vamos a explicar en un ratito. Nosotros sabemos que cuando los españoles llegaron a América, muchos de los lugares donde ellos estuvieron y ocuparon, justamente lo hicieron a través de la fundación de ciudades. Fundaban ciudades, las reclamaban en nombre de España, colocaban una autoridad en ese lugar y a partir de esa autoridad comenzaba a crecer lo que era el poblado o la ciudad. Obviamente los que se encontraban en ese lugar, que eran los pueblos originarios, pudieran ser mayas, pudieran ser aztecas, pudieran ser incas, como es lo más probable en la zona de nuestro país, donde hacia el norte de nuestro país estuvieron justamente situados gran parte de este pueblo inca, y en la parte donde nosotros vivimos actualmente, en la provincia de Corrientes, sabemos que los primitivos o los originarios habitantes de este lugar fueron los guaraníes. ¿Cómo afectó la llegada de los españoles a los pueblos originarios? Los españoles lo que hicieron fue constituir estas mitas, que se llamó mita al servicio personal, que más bien era un trabajo esclavo, donde los habitantes primitivos u originarios de estas tierras tenían que darle a los españoles este servicio o este trabajo esclavo. Y eran dos tipos de mitas que podemos mencionar. Una de las mitas era para el trabajo en las minas, donde se extraía plata generalmente, y la otra forma de mita eran en la agricultura, donde los pueblos originarios eran llevados por los españoles, y estos pueblos originarios se llamaban mitayos porque estaban bajo la estructura de la mita, para trabajar ya sea en las minas o en la agricultura. Obviamente las condiciones eran terribles, eran terriblemente malas para la salud, no tenían ningún tipo de descanso, obviamente que no cobraban absolutamente nada por su trabajo, y sus libertades, las libertades de los pueblos originarios, fueron totalmente quitadas. La otra forma en la que los españoles actuaron con aquellas personas que vivían originariamente en estas tierras se llamó encomienda. Y la encomienda era una especie de disposición o arreglo especial que el rey le daba a una persona española que venía a estas tierras, a quien se le llamaba encomendero. A este encomendero español se le daban tierras y todos los habitantes que estaban en ese lugar para que
este encomendero los eduque en la fe cristiana. Obviamente que no lo hacía de la mejor manera. Y los habitantes de los pueblos originarios eran obligados a rendirle trabajo, obediencia y por supuesto eran sometidos a cambiar su cultura, su identidad, su lengua y sus costumbres a la de los españoles. La otra manera en que los españoles también trataron a los pueblos originarios se llamó llanaconazgo. Y esta palabra un poco rara, un poco extraña, consiste en el sometimiento a servidumbre, o sea que las personas que llegaban al llanaconazgo eran prisioneros de guerra, eran personas que se consideraban por los españoles rebeldes o fugitivos. Aquellas personas que de los pueblos originarios que no estaban de acuerdo con lo que los españoles les obligaban a hacer, eran sometidos a este llanaconazgo, que era una servidumbre para aquellas personas que eran consideradas hostiles, personas que no se dejaban gobernar por los españoles. Yo les invito a que podamos compartir las actividades que les sugiero para el día de hoy, y estas actividades tienen que ver con la lectura del libro, que ustedes ya lo tienen en su poder, que tiene que ver con esta producción que se producía en el Virreinato del Río de la Plata, todo lo que tiene que ver con las minas de Potosí que les estuve comentando, cómo era el sistema de trabajo que los españoles usaron en estas tierras, mita, encomienda y llanaconazgo, y también qué pasaba con los esclavos que venían de África, que ese es un tema también muy especial, porque no solamente los pueblos originarios fueron sometidos, sino que al faltar mano de obra en estas tierras, muchas personas de África fueron prácticamente cazadas, traídas en barcos, en viajes muy largos de un mes aproximadamente a las tierras de América, y obviamente estas personas también fueron sometidas a trabajos extremos y a condiciones muy muy feas. Obviamente las preguntas que hago en las actividades son para reflexionar y también tienen que ver con las actividades del cuadernillo. Espero que este tema lo hayas entendido, espero que lo puedas completar a través de tus actividades. Te animo a que sigas trabajando, a que sigas enviando tus trabajos a el número privado, y por supuesto te mando un beso grandísimo y esperamos nuevamente estar juntos en la escuela.